El 17 de octubre de 1940, la tranquila ciudad italiana de Correggio se vio sacudida por un rumor inquietante. En la comisaría local, varias familias comenzaron a denunciar la desaparición de 3 mujeres, todas vecinas de la misma comunidad. No era común que las personas desaparecieran sin dejar rastro en un pueblo tan pequeño, donde todos se conocían. La policía, en un principio, pensó en huidas voluntarias, quizás por problemas personales o por los tiempos convulsos de la guerra que se avecinaba. Sin embargo, pronto notaron que había un detalle que unía los casos: todas ellas habían estado en contacto con una mujer llamada Leonarda Cianciulli. Leonarda era conocida en el barrio como una mujer amable, atenta y siempre dispuesta a ayudar. Había ganado la confianza de muchos con su carácter servicial y su habilidad para dar consejos. Tenía fama de madre protectora, y además era vista como alguien que conocía de supersticiones, con cierto aire de bruja moderna. Su casa siempre estaba llena de aromas de repostería y de jabones caseros que ella misma fabricaba. A ojos de todos, parecía una vecina más, dedicada a su familia y con un toque excéntrico que resultaba hasta simpático. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada se escondía un secreto macabro. Las primeras sospechas surgieron cuando una mujer llamada Faustina Setti, que había confiado en Leonarda para conseguir un matrimonio ventajoso, desapareció sin dejar rastro. Los vecinos sabían que había visitado a la buena señora Cianciulli poco antes de su desaparición. Cuando la policía preguntó a Leonarda, ella respondió con calma que Faustina había partido hacia otra ciudad para reunirse con su nuevo esposo. Mostró incluso una carta que supuestamente la mujer había escrito a sus familiares para explicar su ausencia. Todo parecía en orden, pero había algo extraño: la carta estaba escrita con un estilo muy distinto al habitual de Faustina. Poco después, otra vecina, Francesca Soavi, desapareció en circunstancias similares. También ella había visitado a Leonarda poco antes de su desaparición, confiando en sus promesas de ayudarla a conseguir un trabajo en una escuela. De nuevo, la sospechosa presentó cartas como prueba de que la mujer se había marchado voluntariamente. Y otra vez, el estilo de escritura no coincidía con el que usaba normalmente la desaparecida. La tercera desaparición fue la que encendió todas las alarmas. Virginia Cacioppo, una mujer conocida por haber trabajado en el teatro como soprano, fue vista por última vez entrando en la casa de Leonarda. Esa misma tarde, algunos vecinos notaron un humo extraño saliendo de la chimenea de la vivienda. El olor era fuerte, desagradable y distinto al aroma de jabón que usualmente caracterizaba la casa. La policía no pudo ignorar más las coincidencias. 3 mujeres, todas cercanas a Leonarda, desaparecidas en un corto lapso de tiempo. 3 cartas con estilos de escritura sospechosos. Una vecina amable convertida de pronto en el hilo conductor de un misterio oscuro. Y un detalle perturbador: mientras todos se preguntaban qué había pasado con las desaparecidas, Leonarda continuaba repartiendo jabones y galletas a sus conocidos con una sonrisa tranquila. El rumor comenzó a crecer en las calles de Correggio. La gente murmuraba que había algo raro en aquella mujer, que sus jabones tenían un olor extraño y que sus dulces no sabían como antes. Nadie se atrevía a acusarla abiertamente, pero el miedo empezó a recorrer el pueblo. La policía, presionada por las familias y por la comunidad, decidió poner bajo vigilancia a Leonarda. Lo que descubrirían en los días siguientes superaría cualquier sospecha y convertiría a la amable vecina en uno de los nombres más temidos de la historia criminal italiana: la saponificadora de Correggio. Leonarda Cianciulli nació en 1894 en Montellà, un pequeño pueblo del sur de Italia. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la tragedia y el rechazo. Su madre, Emilia Dinolfi, nunca la quiso. Había quedado embarazada tras una violación y, obligada a casarse con el agresor, descargó sobre la niña todo su resentimiento. Creció escuchando insultos y amenazas, conviviendo con una madre que la maldecía constantemente. Ese ambiente hostil moldeó en Leonarda una mezcla peligrosa de miedo, resentimiento y una obsesión con las supersticiones. De niña, Leonarda era frágil, enfermiza y con una personalidad retraída. En la escuela no destacaba, pero entre los vecinos se decía que tenía una mirada triste y dura al mismo tiempo. Muy pronto comenzó a interesarse por los relatos de brujas y adivinas.
Visitaba gitanas que le leían las manos y se refugiaba en todo tipo de creencias mágicas. A los 13 años escuchó una predicción que marcaría su vida. Una adivina le dijo que se casaría, tendría hijos, pero que todos morirían jóvenes. Esa profecía la obsesionó hasta el final de sus días. En su adolescencia intentó suicidarse en 2 ocasiones. La vida en casa era insoportable. Cuando se convirtió en adulta, sus deseos de escapar de la sombra de su madre eran desesperados. Contra la voluntad de su familia, se casó con un hombre pobre, Raffaele Pansardi, un empleado de registros municipales. Su madre la maldijo por haber desobedecido, repitiendo una frase que Leonarda nunca olvidaría: nunca serás feliz y tus hijos morirán. El matrimonio no le trajo la paz que esperaba. Vivió en varias ciudades del sur de Italia, mudándose constantemente. Era una mujer marcada por la pobreza y la desdicha, y siempre cargaba con la sensación de estar perseguida por la maldición de su madre. Sin embargo, también era ingeniosa y supo ganarse la vida con oficios modestos. Abrió una pequeña tienda, fabricaba jabones caseros y ofrecía consejos a mujeres del vecindario. Esa combinación de comerciante y consejera le dio cierta reputación de mujer confiable y respetada. Pero detrás de esa fachada había un dolor insoportable. Leonarda sufrió 17 embarazos. Solo 4 de sus hijos lograron sobrevivir, mientras los demás murieron en abortos espontáneos, partos prematuros o enfermedades infantiles. Cada muerte reforzaba en ella la idea de que la profecía de la adivina se estaba cumpliendo y que la maldición de su madre la perseguía. Para Leonarda, perder hijos se convirtió en una herida abierta que alimentó su obsesión con la protección mágica. En los años 30, tras mudarse a Correggio, intentó construir una nueva vida. Se dedicó a su hogar y a su pequeño comercio, pero nunca dejó de lado su interés por lo oculto. Consultaba a adivinas, leía sobre pociones y estaba convencida de que podía alterar el destino con rituales. Esa obsesión fue creciendo hasta convertirse en una creencia peligrosa, la idea de que, para proteger la vida de su hijo favorito, Giuseppe, quien había sido llamado a filas cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, debía ofrecer un sacrificio humano. La biografía de Leonarda muestra a una mujer marcada desde la infancia por la violencia, el desprecio y la superstición. Una madre desesperada, obsesionada con romper una maldición que sentía como real. Esa combinación de tragedia personal y creencias irracionales la llevó a un punto donde lo imposible se volvió, para ella, necesario. En su mente, la única manera de salvar a sus hijos era entregar otras vidas a cambio. El primero de los crímenes de Leonarda Cianciulli ocurrió en 1939, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial. Para ella, el conflicto era la confirmación de que su hijo Giuseppe estaba en riesgo de morir en el frente. Estaba convencida de que la única manera de protegerlo era con un sacrificio humano. No se trataba de un impulso repentino, sino de una idea que venía madurando desde hacía años, alimentada por supersticiones, maldiciones familiares y la desesperación de una madre que ya había enterrado a demasiados hijos. Su primera víctima fue Faustina Setti, una mujer soltera de 73 años que soñaba con encontrar esposo y no morir en soledad. Leonarda, con su reputación de consejera y conocedora de lo oculto, se ganó su confianza prometiéndole que le ayudaría a conseguir un matrimonio en otra ciudad. Con voz amable le aseguró que había encontrado al hombre perfecto para ella en Pola, al norte de Italia. Faustina, ilusionada, aceptó el plan. Antes de partir, Leonarda le pidió que escribiera cartas a sus familiares, explicando que se marchaba voluntariamente para empezar una nueva vida. Esas cartas fueron dictadas en realidad por Leonarda, quien más tarde las enviaría para evitar sospechas. Con todo preparado, invitó a Faustina a su casa con la excusa de ultimar los detalles del viaje. Allí, la mujer bebió un vino adulterado con somníferos. Cuando estaba débil, Leonarda la atacó con un hacha y acabó con su vida. Lo más perturbador vino después. En un testimonio que ella misma ofreció años más tarde, describió con frialdad cómo descuartizó el cuerpo de Faustina y lo hirvió en grandes ollas. De la mezcla resultante obtuvo una sustancia que utilizó para fabricar jabón casero. Con la sangre preparó galletas y pasteles que repartió entre sus vecinos.
Leonarda afirmaba que no solo se trataba de un sacrificio para salvar a su hijo, sino también de una forma de aprovechar todo lo que la vida le daba. Pocos meses después, en septiembre de 1940, repitió el patrón con su segunda víctima, Francesca Soavi. Esta mujer, viuda y necesitada de ingresos, confió en Leonarda cuando ella le aseguró que podía conseguirle un trabajo en una escuela en otra ciudad. Igual que con Faustina, la convenció para que escribiera cartas de despedida a sus familiares y luego la invitó a su casa antes del supuesto viaje. Una vez allí, le ofreció vino adulterado y repitió el mismo ritual macabro. Con el cuerpo de Francesca hizo jabón y dulces, que nuevamente compartió con sus conocidos. La tercera víctima llegó apenas un mes después, en octubre de 1940. Fue Gorgenia Cacioppo, una mujer conocida en la región por haber trabajado como soprano en el Teatro de la Scala de Milán. Leonarda le prometió un empleo en Florencia, un trabajo estable que le devolvería parte de la gloria perdida. Virginia, desesperada por mejorar su situación, aceptó sin dudarlo. Como en los casos anteriores, redactó cartas dictadas por Leonarda para sus familiares, anunciando un nuevo rumbo en su vida. Esa misma tarde, Virginia entró en la casa de Leonarda. Nadie volvió a verla. Algunos vecinos declararon después que notaron un humo espeso saliendo de la chimenea y un olor extraño que no era el habitual del jabón. Lo que realmente ocurría era que Leonarda estaba repitiendo su macabro ritual por tercera vez. En sus confesiones posteriores diría que con Virginia obtuvo un jabón de mejor calidad y galletas más dulces. En menos de un año, 3 mujeres desaparecieron en circunstancias idénticas, todas relacionadas con Leonarda. Para los familiares, las cartas parecían pruebas suficientes de que sus seres queridos se habían marchado voluntariamente. Pero con Virginia algo cambió, su fama como soprano y su visibilidad pública hicieron que su ausencia no pasara desapercibida. La comunidad comenzó a murmurar. ¿Por qué tantas mujeres desaparecían justo después de hablar con Leonarda? ¿Por qué siempre había cartas escritas con un estilo extraño? Las sospechas crecieron, y aunque Leonarda mantenía su fachada de vecina amable, la policía ya había comenzado a vigilarla. Lo que descubrirían más tarde superaría cualquier rumor y convertiría a la mujer sonriente que regalaba galletas en una de las asesinas más aterradoras de la historia de Italia. Amigos, si esta historia les está sorprendiendo, recuerden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita. Eso nos ayuda a seguir trayendo más relatos de crímenes reales que el mundo no debe olvidar. Y ahora, continuemos con la perturbadora historia de Leonarda Cianciulli, la saponificadora de Correggio. Tras la desaparición de Virginia Cacioppo en octubre de 1940, la sombra del miedo comenzó a extenderse en Correggio. No era común que 3 mujeres desaparecieran en tan poco tiempo, todas con la misma conexión, habían confiado en los consejos de Leonarda Cianciulli. Aunque ella seguía mostrando su sonrisa habitual, regalando jabones y dulces a sus vecinos, cada vez más personas murmuraban a sus espaldas. El caso de Virginia fue distinto a los anteriores porque ella no era una mujer anónima. Había trabajado en el teatro, tenía conocidos influyentes y su ausencia fue notoria desde el primer día. Los rumores se multiplicaron. Algunos vecinos recordaban el humo denso que salió de la chimenea de Leonarda la tarde en que Virginia desapareció. Otros decían que los jabones que ella repartía tenían un olor extraño, y que los pasteles que ofrecía sabían distintos. El pueblo entero comenzaba a ver en la madre protectora a alguien inquietante. Leonarda, sin embargo, se mostraba tranquila. Aseguraba que sus vecinas se habían marchado voluntariamente a buscar una vida mejor y que las cartas que ella misma mostraba eran prueba suficiente. Las autoridades locales, presionadas por las familias, no podían conformarse con esa explicación. Decidieron abrir una investigación más profunda y comenzaron a seguir los pasos de Cianciulli. Mientras tanto, en su casa, Leonarda continuaba convencida de que cada sacrificio había servido para proteger a su hijo Giuseppe, quien había sido llamado al frente en plena guerra. En su mente, las muertes de Faustina, Francesca y Virginia no eran simples asesinatos, eran ofrendas necesarias para salvar lo más valioso de su vida. Cada crimen reforzaba su creencia en la profecía que la atormentaba desde la juventud. La violencia con la que actuaba también fue aumentando.
En sus confesiones posteriores, admitió que con Virginia el proceso había sido más meticuloso y que había logrado producir un jabón más refinado y unos dulces que compartió con orgullo con sus conocidos. Esa frialdad, esa naturalidad para transformar a una persona en productos de uso cotidiano, fue lo que más horrorizó a la opinión pública años después. El miedo en el pueblo se volvió insoportable. Las mujeres comenzaron a evitar visitas a casa de Leonarda. Algunas madres prohibían a sus hijas hablar con ella. La iglesia recibió quejas veladas de feligreses que no se atrevían a acusarla directamente, pero que señalaban comportamientos extraños. El rumor ya no era solo un secreto, se había convertido en una sospecha colectiva. Los investigadores, al analizar las cartas que supuestamente enviaron las mujeres desaparecidas, confirmaron lo que ya sospechaban, estaban escritas con una letra temblorosa, claramente imitada. El estilo era diferente al que ellas usaban normalmente. Esa evidencia comenzó a apuntar directamente hacia Xiuyi como la responsable. La tensión aumentaba. En un pueblo pequeño, todos sabían lo que pasaba en la vida de los demás. Los vecinos se daban cuenta de que cada una de las desaparecidas había pasado por la casa de Leonarda en sus últimos días. El olor extraño, las cartas sospechosas, la cercanía con las víctimas, todo señalaba hacia ella. Aunque Leonarda intentaba aparentar calma, en su interior la obsesión crecía. Estaba convencida de que su hijo corría peligro en la guerra y que no podía detenerse. Para ella, el sacrificio era una necesidad, un pacto con fuerzas oscuras para salvar lo que más quería. La escalada de violencia la estaba llevando a un punto sin retorno. El pueblo de Corrello estaba al borde de un escándalo. Las familias exigían respuestas, la policía intensificaba la vigilancia y las sospechas ya no podían silenciarse. El monstruo escondido detrás de la fachada de madre cariñosa estaba a punto de ser desenmascarado. Con 3 desapariciones consecutivas en un pueblo pequeño, la presión sobre las autoridades se volvió insostenible. Las familias de Faustina, Francesca y Virginia se presentaban a diario en la comisaría de Corrello, exigiendo respuestas. La gente en la calle murmuraba, señalaba y temía. Todos sabían que aquellas mujeres habían estado en contacto con Leonarda Cianciulli antes de desaparecer, pero nadie se atrevía todavía a acusarla en voz alta. La policía local, al principio, trató de manejar el caso con discreción. Italia vivía tiempos convulsos con la guerra, y lo último que querían era un escándalo en un pueblo tranquilo. Los primeros informes hablaban de posibles huidas voluntarias o viajes repentinos. Pero esas explicaciones se desmoronaron rápidamente. Las cartas que supuestamente habían escrito las mujeres eran demasiado sospechosas, estaban redactadas con frases que ellas nunca habrían usado, y todas tenían un mismo estilo, como si hubieran sido dictadas o directamente escritas por la misma persona. Los vecinos empezaron a contar detalles inquietantes. Algunos recordaban el humo espeso que salía de la casa de Leonarda justo después de la desaparición de Virginia. Otros hablaban de olores extraños que no se parecían al habitual aroma de jabón casero. Incluso hubo quien aseguró que los dulces que ella ofrecía en esas semanas tenían un sabor raro, metálico, difícil de explicar. La presión social fue creciendo hasta que la policía no tuvo más remedio que actuar. Pusieron a Leonarda bajo vigilancia. Durante días, observaron sus movimientos, su trato con los vecinos, sus hábitos. Era una mujer aparentemente tranquila, siempre sonriente, pero su calma resultaba cada vez más inquietante para los agentes que la vigilaban. Un error crucial de las autoridades fue no intervenir antes. La evidencia indirecta se acumulaba, pero no había pruebas materiales que confirmaran la culpabilidad de Leonarda. Esa cautela, ese retraso en actuar, permitió que ella siguiera moviéndose con normalidad, incluso después de las desapariciones. El miedo de abrir un caso tan delicado en medio de la guerra hizo que se demoraran en tomar decisiones. Mientras tanto, los rumores se habían vuelto insoportables. Las madres ya no dejaban salir solas a sus hijas, los vecinos evitaban pasar frente a la casa de Cianciulli y la iglesia recibía confesiones de personas que aseguraban que algo oscuro ocurría allí. El pueblo entero se encontraba bajo una nube de sospecha y de miedo. La policía, presionada desde arriba y desde la comunidad, decidió finalmente revisar a fondo el entorno de Leonarda.
Descubrieron que había sido vista con cada una de las desaparecidas poco antes de que se esfumaran. Confirmaron que las cartas habían sido escritas en su casa. Y lo más comprometedor, hallaron testigos que la vieron entregar paquetes y bolsas en días posteriores, como si estuviera deshaciéndose de pertenencias de las mujeres. La investigación ya no dejaba espacio a dudas. La amable vecina que regalaba jabones y dulces, que parecía tan protectora de su familia, se había convertido en la principal sospechosa de 3 asesinatos. La presión social había cumplido su función, obligar a las autoridades a mirar de frente un caso que parecía increíble. La caída de Leonarda Cianciulli estaba a punto de llegar. Lo que los investigadores descubrirían en su casa superaría cualquier rumor y confirmaría que la superstición y la obsesión de una madre habían dado forma a uno de los crímenes más perturbadores de la historia italiana. La presión era insoportable. Los rumores se habían convertido en certezas entre los vecinos de Correggio y la policía ya no podía postergar más la investigación. La desaparición de Dorgenia Cacioppo, la soprano, había sido la gota que colmó el vaso. Su familia, más influyente que las de Faustina y Francesca, exigió respuestas inmediatas. Bajo esa presión, las autoridades decidieron actuar. El registro de la casa de Leonarda Cianciulli comenzó una fría mañana de octubre de 1940. Los agentes tocaron la puerta y ella, con su habitual sonrisa, los recibió sin mostrar nerviosismo. Era como si supiera que ese momento llegaría, pero estaba preparada para enfrentarlo. Su calma sorprendió a los investigadores. Mientras revisaban la vivienda, encontraron objetos que pertenecían a las mujeres desaparecidas, ropas, joyas y documentos personales. Esa evidencia, por sí sola, bastaba para señalarla como culpable. Pero lo más perturbador estaba en la cocina. Allí, las ollas grandes aún tenían restos de una mezcla espesa que desprendía un olor nauseabundo. Entre los utensilios había cuchillos, hachas y recipientes manchados. Los agentes quedaron impactados. Lo que hasta ese momento eran rumores comenzó a confirmarse con pruebas físicas. Llevada a la comisaría, Leonarda no tardó en derrumbarse. En lugar de negar las acusaciones, confesó con una frialdad que heló la sangre de los presentes. Admitió haber matado a Faustina Setti, Francesca Soavi y Virginia Cacioppo. Pero lo más perturbador fue la manera en que describió lo que hizo con sus cuerpos. Contó cómo había descuartizado a sus víctimas, hervido sus restos en grandes ollas y utilizado esa mezcla para fabricar jabón y dulces que luego ofrecía a vecinos y conocidos. Según sus propias palabras, con Faustina la experiencia fue difícil, pero con Virginia el resultado fue mucho mejor, porque con su cuerpo obtuvo un jabón más fino y galletas más sabrosas. Esa descripción brutal, narrada sin asomo de arrepentimiento, dejó atónitos a los investigadores. Para Leonarda, aquello no era un crimen sin sentido, sino un sacrificio necesario para salvar la vida de su hijo Giuseppe, que combatía en la guerra. El relato se difundió rápidamente. La prensa italiana no tardó en bautizarla como la saponificadora de Correggio, un apodo que recorrería Europa y pasaría a la historia criminal. Los periódicos publicaban con detalle los testimonios de la mujer, y la población, horrorizada, apenas podía creer que una vecina aparentemente amable fuera capaz de semejante atrocidad. La confesión de Leonarda no solo estremeció por su brutalidad, sino también por la lógica retorcida que revelaba. Estaba convencida de que su sacrificio había funcionado, de que gracias a esos asesinatos su hijo se mantenía con vida en el frente. Para ella, la magia y la superstición eran reales, y esos rituales eran su manera de luchar contra un destino que sentía maldito desde niña. El clímax de la historia llegó con esa confesión pública. El secreto de Leonarda Cianciulli había quedado al descubierto, una mujer que transformó su desesperación en un horror inimaginable, convirtiendo cuerpos humanos en jabón y dulces. El escándalo sacudió no solo a Correggio, sino a toda Italia, que en medio de la guerra encontró en este caso un motivo adicional de miedo y desconcierto. Tras su confesión, el destino de Leonarda Cianciulli quedó sellado. El juicio comenzó en 1946, una vez terminada la guerra, y atrajo la atención de toda Italia. La prensa llenaba titulares con descripciones escabrosas, y el público asistía al proceso con una mezcla de horror y fascinación.
No era común que en un país católico y tradicional se juzgara a una mujer acusada de crímenes tan atroces. Leonarda se mostró tranquila durante las audiencias. No negaba nada, al contrario, relataba con detalle cómo había traído a sus víctimas y qué había hecho con ellas. Insistía una y otra vez en que no lo había hecho por maldad, sino por amor a su hijo. Decía que cada sacrificio fue necesario para salvarlo del peligro de la guerra. Esa explicación no convenció a nadie, pero revelaba el nivel de su obsesión con las supersticiones y la idea de que estaba maldita desde niña. Los testimonios forenses confirmaron lo que ella misma había descrito. En su casa se encontraron restos humanos mezclados con grasa, utensilios usados en la desmembración y pruebas de la fabricación de jabón y dulces. Las cartas que las víctimas supuestamente habían escrito resultaron ser falsificaciones hechas por la propia Leonarda. La evidencia era abrumadora. El tribunal la declaró culpable de los asesinatos de Faustina Cetti, Francesca Soavi y Virginia Cacioppo. Fue condenada a 30 años de prisión, de los cuales 3 serían en un hospital psiquiátrico debido a su perfil psicológico. En 1970, después de pasar décadas encerrada, murió en la cárcel de mujeres de Pozzuoli a los 76 años. Su caso dejó una huella imborrable. La figura de la saponificadora de Correggio se convirtió en un mito macabro, una advertencia de hasta dónde puede llevar la superstición y la desesperación. En los años posteriores, criminólogos y psicólogos estudiaron su historia como ejemplo de cómo los traumas de la infancia, las creencias irracionales y las circunstancias sociales pueden confluir en una tragedia inimaginable. Para la comunidad de Correggio, su nombre quedó asociado para siempre con el horror. La casa donde cometió los crímenes fue señalada durante años como un lugar maldito. Los vecinos evitaban pasar cerca, y los sobrevivientes de aquella época aún recordaban los olores extraños, el humo espeso de la chimenea y los jabones que parecían demasiado distintos para ser normales. Hoy, Leonarda Cianciulli es recordada como uno de los casos más perturbadores del true crime europeo. Una mujer que, marcada por una infancia de violencia y pérdidas, llevó sus supersticiones al extremo, transformando su dolor en un ritual sangriento. No fue solo una asesina, sino también un símbolo de cómo el miedo y la desesperación pueden torcer por completo la mente humana. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si quieres más documentales sobre crímenes reales, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que no deben caer en el olvido.